Precónclave, tiempo de oración y discernimiento. Hola queridos amigos del canal Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos los jueves hemos querido desde la renuncia del Santo Padre, emérito Benedicto XVI, poder hacer un análisis cada jueves, recoger con un grupo de especialistas lo que ha significado esa semana en torno al Papa, en torno ahora al precónclave, a la reunión de las congregaciones generales. Por eso este jueves y este especial que también se repetirá en algunos días, tiene ese objetivo, poder analizar, acercarnos a lo que ha sucedido en el Vaticano, en estas reuniones con los cardenales y estas congregaciones. Hemos hecho esta nota para que recojamos un poco el análisis que tenemos sobre lo que significa que estos cardenales se reúnan para trabajar y escuchar a las congregaciones generales. Veamos la nota. 28 de febrero a las 8 de la noche se dio inicio al periodo de sede vacante. Las puertas de Castel Gandolfo se cerraron y con serenidad el mundo despidió a Benedicto XVI. Al día siguiente, en el aula Paulo VI del Vaticano, el padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, anunció la primera reunión del cardenal decano Angelo Sodano con los miembros del Colegio Cardenalicio en las congregaciones generales. Dichas congregaciones son un proceso espiritual, analítico y de preparación para los electores del nuevo pontífice y se iniciaron el lunes 4 de marzo. A la primera congregación general asistieron 142 purpurados. Los cardenales electores serán 115 y se espera que durante esta semana lleguen los faltantes, situación que permitirá definir la fecha de inicio del cónclave. El padre Lombardi ha comentado que lo que ha percibido en los cardenales es un ánimo de gran serenidad, espíritu constructivo y positivo de afrontar estos días con un gran sentido de comunión en este empeño y esta responsabilidad grave de la elección del nuevo romano pontífice. Hoy, jueves 7, se realizó la quinta congregación general a la que asistieron 114 cardenales electores. Aún no se ha fijado la fecha de inicio del cónclave, pero se espera que a la llegada del cardenal vietnamita Jean-Baptiste Pham Minh Man se defina cuándo inician los escrutinios para la elección del nuevo pontífice. Y hoy nos acompañan precisamente para analizar, para observar esta perspectiva y para ayudarles a ustedes también en esta realidad, porque también son muchas las noticias impresionantes que todos los medios dan acerca de este precónclave, de esta reunión de congregaciones. Nos acompaña la hermana Clemencia Carrizosa. Ella trabaja como religiosa en el colegio Esclavas del Sagrado Corazón, es de la comunidad de las Esclavas del Sagrado Corazón en la pastoral, misionera mucho tiempo en Centroamérica y ahora va a trabajar aquí en Colombia. Hermana, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Su punto de vista como teóloga, como pastoralista, va a ser muy importante para nosotros. Y también tenemos aquí al embajador Guillermo León Escobar, que afortunadamente hemos tenido la dicha de que nos acompañe en algunas de estos encuentros. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la renovada invitación. Lo he visto muy cotizado en estos días, en estas semanas, preguntándole a todo el mundo sobre todo lo que significa
estos días para la iglesia. Pero créame usted que acá es el lugar donde se pueden hacer las correcciones y las precisiones, porque sin duda alguna en el mundo comercial de la televisión se vive de la información, pero también de la imprecisión sobre la misma información, haciéndole en muchos casos de buena voluntad decir a la iglesia lo que la iglesia no está pensando. Claro que sí, claro que sí. Hermana Clemencia, ¿cómo ha visto usted estos días? ¿Cómo se ha observado toda esta realidad que vive la iglesia? Pues hay diferentes cosas. La gente, sobre todo el pueblo sencillo, pues busca información porque pues, se han sentido desconcertados ante la renuncia del Papa. Y como bien decía el embajador, no solo la televisión, sino la prensa se han encargado pues, de quedarse en detalles absurdos, ¿no? Y yo le comentaba al embajador, por ejemplo, esa noticia que sale, no, gracias a Dios, no muy grande, pero en un rinconcito, que un sacerdote quemó la foto del Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, ante el escándalo de sus fieles, ¿no? Entonces, esas cosas desconciertan, porque la gente se pregunta, ¿y esto qué quiere decir, no? Y como cuando dice, porque la razón que da es porque un pastor no abandona a sus ovejas, ¿no? Y no se dan cuenta, o sea, falta dar esa visión profunda del testimonio que ha dado el Santo Padre, ¿ya? Otra gente, pues, tiene sus imaginarios, sus tradiciones, y entonces, pues, se pregunta qué está pasando. Y cuando salen los periódicos, pues, la lista de todos los papas, pues, que no se han portado bien, para no decir cosas más serias, ¿no? ¿Con qué fin, no? Y yo me preguntaba, y me he preguntado todos estos días, cuando teníamos que estar era más bien en oración, en postura de discernimiento, como ustedes lo ponen en el título del programa. ¿Qué es lo que buscamos, no? Desprestigiar a la iglesia, hacerla verla como una institución, pues, tan humana, y no con toda su misión espiritual, ¿no? Y eso por una parte es doloroso, porque a lo mejor muchos de esos periodistas pues son bautizados y se confiesan, entre comillas, católicos. Entonces, ¿dónde está el sentido de familia? La hermana Clemencia nos coloca así, desencarnadamente, una realidad que yo creo que es el sentir de mucha gente, que puede decir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué le meten a esto tanta cosa de novela policíaca, de novela dramática, de cine? Acerquemos un poco a esa valoración de la misma realidad de los medios, embajador, usted que conoce un poco y está cercano a todos esos medios. ¿Es un tema publicitario, es un tema de análisis, es un tema de maldad? ¿Qué hay ahí? Yo creo que usted y yo, que nos movemos en este ámbito de la comunicación, sabemos que cuando no hay noticias hay que crear la noticia para que el que no ha dado la noticia la desmienta y convierta ese desmentido en una noticia. Entonces, las noticias realmente han sido muy pocas. Han sido muy pocas, pero, por ejemplo, no es que haya mala voluntad. Yo creo que la mayoría de las personas que están transmitiendo lo hacen de muy buena fe, con buena inteligencia, pero con mala información. Por ejemplo, la Santa Sede es un Estado. Y usted no puede decir, cuando se cierran las puertas de Castel Gandolfo, que sale la Guardia Suiza y el Papa emérito queda en manos de la policía italiana. Sí, eso no le cabe cuadra, pues, a nadie, no cuadra. O, por ejemplo, usted tampoco puede decir que los cardenales están insistiendo en conocer los contenidos de los Batilix, y hacen de eso, y le hacen decir a don Raimundo Damasceno Asís, que fue presidente del CELAM, que él es el que insiste que no va a votar mientras no le muestren el resultado. Eso es ignorar qué es el precónclave.
El precónclave es la reunión más importante que tiene la Iglesia de análisis de sí misma, en donde se responde simplemente a una pregunta: ¿qué iglesia para qué mundo? Esa es la pregunta. Entonces allí se está haciendo un análisis del mundo de hoy, del cual los señores de la información, ninguno de nosotros tiene siquiera idea de por dónde va esa reunión. ¿Qué mundo? Y atención, que es que los cardenales no son padrecitos comunes y corrientes, sino que me ponía yo a hacer la lista. De esos 115 hay 110 PhD, pero la gente dice cardenales, los padres, pues estos, que a lo mejor saben rezar, pero no saben del mundo. Saben del mundo a veces mucho más que nosotros. Eso es una cosa. ¿Qué mundo? Y frente a eso se hacen la pregunta: ¿qué iglesia? Esa es la base del precónclave. Lo otro es que se van a conocer porque no se conocían. Tienen que estar prácticamente juntos. Y además tienen que sortear las habitaciones ahora de la casa de Santa Marta, porque tiene 106 suites y las otras son habitaciones simples. Y habrá entonces 9 cardenales que tienen que ir a habitaciones simples. Pero como allí todos son iguales, entonces el asunto se hace por sorteo. Pero eso es lo menos importante. Deje usted y verá la cantidad. Cuando sepan que ya se sortearon, van a hablar de aquellos que no lograron habitar en las mejores condiciones y van a hablar de discriminaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces eso es una de las cosas que van a hacer. Y como se va a presentar en la iglesia, no hay empalme, como hay en los gobiernos. Esos 115 señores que están allí, acompañados de los otros 100 y pico que son cardenales eméritos, pero que han gobernado la iglesia y pueden intervenir preguntando e ilustrando, pero no votando. Entonces van a hacer el análisis de cómo debe ser la iglesia, que debe responder a ese mundo globalizado. Esa primera parte ya se hizo, y la hizo el padre Rainero Cantalamessa. Rainero Cantalamessa es un padre muy especial. Es el único que regaña al Papa una vez al año. El Viernes Santo el Papa no predica, sino que viene creo que es capuchino, de la cuerda de San Francisco, se para delante de todo el mundo en el altar mayor y le dice: Santidad, lo que a usted le dejaron de tarea es esto, y falta hacer esto, falta hacer esto, otra cosa que se hizo está como mal hecha, y prácticamente son los antiguos regaños de San Francisco a los papas de su tiempo para llamarlos a la conversión y a la eficiencia en la tarea evangélica. Eso ya lo hizo el padre Rainero Cantalamessa. Y hasta ahí se llega con los cardenales todos. Ya cuando estén la semana entrante en el cónclave, entran todos más 2 personas. Una que es el ceremoniero y la otra que es una persona de la iglesia que ellos encargan para que les trate el segundo tema. Ya saben, ¿qué mundo? ¿Qué iglesia para qué mundo? Y en el cónclave, este señor, en el pasado cónclave lo hizo un cardenal emérito, Spitlik, les hará una reflexión. ¿Qué papa? ¿Para qué iglesia? Para que ellos se pongan en la tónica que no se trata simplemente de un juego de poderes, sino que hay que diseñar el perfil mediante el cual el Espíritu Santo puede hacer la mejor selección de aquel que va a gobernar la iglesia. Entonces hay que hacer precisioncitas, que es por eso que este programa tiene buena
columna vertebral porque informa y precisa. Esta llegada de cardenales a lo largo de esta semana, de pronto ha generado que los medios también pesquen en río revuelto. Es decir, va llegando un cardenal, no han llegado los... ¿Por qué no han llegado todos? ¿Y qué? ¿Porque hay alguno que no quiere llegar o qué ha pasado? Es como un poco la preocupación de buscar siempre algo extraño, hermana, algo raro, la razón del discernimiento, la razón de que usted nos colocó ahorita, de este tiempo en que los cardenales actúan como colegio episcopal, como colegio cardenalicio, y cada uno de ellos es importante. Es la razón de ser de este tiempo de espera que puede generar para muchos como susto, como preocupación, como ansiedad. Pues realmente es un tiempo supremamente importante, ¿ya? Lógicamente, como bien decía el embajador también y hemos conversado, pues los periodistas buscan algo que decir, porque la gente está esperando algo. Quizá puede ser que nos falte aclarar como iglesia, pues en qué, aunque se ha dicho, pero no toda la gente lee, ¿no? Solo lee títulos y se queda con el título lo que le dice, pero no va al fondo y no se lee pues todo el meollo que hay en las cosas, ¿no? Y como los títulos suelen ser sensacionalistas, entonces se queda la gente con esto. Pero qué tan bueno sería, pues, y espero que en muchas partes lo estén haciendo, el poder ilustrar a la gente sobre esta etapa en que la iglesia no es ajena al mundo. Justamente lo que quiere es, como Jesús, darle al mundo lo que necesita para que pues vea un Dios cercano, misericordioso, bueno, que lo quiere, que no está ajeno para nada, sino que camina con ellos. Y quizás nos falta, como iglesia, pues dar a conocer todo esto, que este tiempo la iglesia está preocupada por eso, por analizar el mundo, por ver cómo está la iglesia en este momento y ver cuál es el perfil de ese pastor que la iglesia necesita. Entonces, yo creo que sería tan importante que todos los que tenemos algún tipo de compromiso cercano con el pueblo lo hiciéramos, porque la gente espontáneamente no lo hace. Se siente, yo creo, que a la expectativa de que yo no elijo, sino eligen otros por mí, y cuál es el papa que nos va a gobernar ahora, ¿no? Como quien elige pues un presidente, ¿no? Más o menos, ¿no? Y no con esa visión de pastor, de sucesor, de vicario de Cristo, que está hablando que el que viene es en nombre de Jesús, ¿no? Y que su comportamiento y su deseo es servir como Jesús. Les hago esta pregunta. ¿Puede ser que ahora el ritmo noticioso y el mundo que gira en torno a la fecha del cónclave ahora se opaque un poquito, porque todos entonces van a mirar un poco los funerales del presidente Chávez? O sea, ahora como que vamos a dejar como en stand-by el tema del cónclave y a los cardenales allá en su precónclave, porque como por lo menos unos días hasta el funeral del presidente, no hubo funeral de Papa, pero hubo funeral de Chávez, habrá como un tema ahí de reflexión. Yo le digo que las noticias normalmente unas empujan hacia las otras, a las prioridades, pero en este caso yo creo que nos van a dar un reposo. Yo precisamente estaba leyendo, este es el libro que se llama El Cónclave, y son todas las disposiciones, línea por línea, para llegar al cónclave, a las que le tengo que añadir el último motu propio. Porque hay una cuestión, y es que la iglesia no improvisa. El sepelio del presidente Chávez llega bien porque crea el remanso necesario para que sin mucha publicidad se entre del precónclave a la instancia previa del cónclave, que es la misa proeliyendo papa, o como dicen otros, proeliyendo sumo pontífice. Entonces, ahí se va a tener la tranquilidad, porque en el precónclave se hace todo lo que se hace en un gobierno. A mí me gusta muchísimo cuando los gobiernos se parecen a la iglesia en unas cosas y las iglesias se parecen a los gobiernos en otra, porque el ministro de Familia de la Santa Sede
tiene que ir a decirle a los demás, a mí me dieron esta obligación, la he cumplido de tal manera, tengo tales problemas, tengo tales soluciones pensadas, tengo tales limitaciones. Y entra después el que hace Justicia y Paz, el cardenal Tucson, y hace exactamente lo mismo. Es un ajuste de cuentas, porque todos los 115 más los otros tienen derecho a conocer, si el Espíritu Santo les entrega la dirección de la Iglesia, qué es lo que está pasando, y no decir, sí, acepto, y después llevarse la sorpresa de todos estos problemas. Sin duda alguna, se va a hablar adentro de los documentos que le robaron al Papa Benedicto XVI, porque eso no lo puede mantener oculto nadie hoy día, porque aquí está contenido de que hay que hablar claramente de las cuentas del Banco Vaticano, que se llama impropiamente banco porque es un instituto para las obras religiosas, y tienen que decir lo que está pasando y de quiénes metieron los pies y de cómo se ha pensado sacarlos. Allí no puede haber secretos en este momento. Si aún cuando muere el Papa, lo primero que se lee en el precónclave es el testamento del Papa. Benedicto XVI jurídicamente ya no existe. Ya no existe. Y si no rompieron el anillo... Ya rayaron el anillo. Lo rayaron, sí, porque sí. No lo pueden romper hasta cuando el cuerpo que contuvo la entidad papal, Benedicto XVI, esté vivo. El día que él muera, rompen el anillo, rompen el sello que rayaron y se lo colocan como a todos los difuntos papas en una bolsita aquí amarrado a la mano derecha. De manera que no es por otra cosa. Entonces la Iglesia va a hablar, es como desvestirse para mostrarse ante los propios, sí. Porque no podemos ser tan ingenuos de mostrarnos ante propios y ajenos, ¿ya? Ante los propios, con todas sus virtudes, con todos sus defectos, porque esta cuestión está formada por pecadores. Claro. Es que eso no lo hace nadie, ninguna empresa, ningún banco sí. Y hasta ningún gobierno que debería mostrarlo ante todos, sin porque duda, el gobierno es de todos, pero sin duda alguna, no lo hacen. Esta iglesia es una multinacional de la espiritualidad, de la fe, es una multinacional de la inteligencia y es una multinacional de la caridad. Entonces tiene que ponerse en blanco con respecto a los demás para que el que vaya a gobernar la iglesia, sea timonel de la barca, sepa por dónde va y no llegue ingenuo. La iglesia no es tan ingenua. Si aquí está previsto hasta cómo deben vestirse los cardenales el día tal y el día tal. Bueno, y ese librito que usted tiene ahí, cuéntelo, porque más de uno que está viendo el programa dice, yo quiero comprarme ese librito. ¿Dónde lo...? Ese es se llama el Cónclave. Se llama el Cónclave y existe toda la versión desde el momento en que el Papa muere, que se hace minuto a minuto en cada momento de la etapa que conduce a través de la sede vacante a la nueva elección. Y cuando se elige ese Papa, ¿qué se hace hasta cuando usted lo deja sentado, munido del nuevo anillo, ya con la nueva estola, con el nuevo sujeto o solideo y listo para recibir la admiración y la devoción de quienes admiración le deben y devoción le profesan? Yo quería, cuando el embajador está hablando de cómo la empresa para poder salir adelante tiene que ver todas sus posibilidades y sus fallas, ¿no? Y yo digo, pues es que eso era el querer de Jesús, ¿no? Jesús continuamente nos estaba llamando a pensar en cuál es la realidad nuestra, porque si no pensamos en nuestros fallos y no sabemos tampoco cuáles son las llamadas que Dios nos hace, entonces ¿cómo le vamos a responder? Entonces de ahí esa importancia de que, y la más que digo importancia es como el valor de la iglesia y ese riesgo que asume
de ponerse en su realidad con todos sus fallos y con todo, ¿no? De por sí nuestro Señor los cogía solos también, a solas, ¿no? Exacto. Claro. O sea, no delante de todo el mundo. Pues, No. Y la selección de personal fue muy difícil. Y se todo, equivocó. Exacto. Y ahí el uno que otro tenía... Le metió la patita. Metió la patica, sí. Y también los cogió a solas y los regañó y les dijo, oiga, venga para acá, eso no se hace delante de todo el mundo, espera un momentico. Nuestro Señor fue así, ahí está en la Sagrada Escritura. Y la misma, Claro. exactamente, y los mismos sucesores, o sea, los apóstoles, también se manejaron así. Por eso es que iban buscando, por ejemplo, el primer concilio de Jerusalén, y todo eso, sí, claro. ¿no? Porque pues que tenían que ver por dónde caminaban. Interesante tema, porque casi yo creo que el primer concilio de Jerusalén fue mucho más problemático que ahora elegir un papa. Ahora no es tan complicado, pero en ese momento, ese primer Era bien concilio, difícil. se nota ahí en los Hechos de los Apóstoles que habían serias diferencias entre los apóstoles, pero serias. Pero menos mal. Claro, claro. Menos mal, porque si dos personas piensan siempre lo mismo, sobran las dos. Claro. En cambio, allí lo que es Pedro, con una inteligencia muy distinta a la de inteligencia de Pablo. Sí. Y este papa, por ejemplo, emérito que se acaba de ir, era Pablo y terminó siendo Pedro. Terminó siendo Pedro, aún sometiéndose a aquellas debilidades de las que Pedro hablaba, cuando ya no iba a ser capaz de ceñirse por sí mismo. Entonces, en esto hay que ir con muchísimo cuidado, porque la Iglesia, como se dice, le da gol y empate a todos los jefes de personal y a todos los elaboradores de planes de gobierno. A nosotros nos traen distraídos sobre si el Papa va a ser africano, latinoamericano. No, el Papa tiene que tener un perfil muy dentro de lo que usted dice del orden pastoral, un perfil de orden pastoral que le permita, con toda la inteligencia y el testimonio que pueda haber al lado y con todos los defectos y antitestimonios que no van a tener término, porque el origen de todo esto es que somos hijos de pecado, pero también merecedores de redención. La feliz culpa que nos dice ahora para el inicio de la Semana Santa. Cantaremos en el pregón pascual, oh feliz culpa. Indudablemente que todo eso va en grado superlativo en una iglesia que orienta 1.400 millones de conciencia, cosa que no hace ningún gobierno, porque los gobiernos normalmente no orientan conciencias, sino intereses. Exactamente. Claro. Pues hicimos una nota sobre el cónclave anterior y este cónclave que suponemos, todavía no hemos, esto es una intuición, ya llegando todos los cardenales, faltaba uno que llegará en la tarde de hoy, y yo creo que mañana, posiblemente al comienzo de la otra semana, nos dirán cuál es la fecha del cónclave. Y que dirán seguramente que empieza el lunes por la mañana con la misa por el yendo Papa, y yo creo firmemente, el Espíritu Santo tiene muy buen entrenamiento en esta época moderna. Sí, hacia final de semana vamos a tener un Papa que se prepare para la pasión y la resurrección, que será indudablemente el par de fechas heráldicas de su inicio de pontificado. Sí. Veamos esta nota. Tras el paso de Jesucristo, continúa la misión de sus discípulos para difundir su palabra salvadora. San Pedro, la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia, jugó el papel de vicario de Cristo luego de la partida de su maestro. Desde entonces, la cátedra de San Pedro ha sido ocupada 265 veces por designados de Dios, 4 de los cuales han renunciado al cargo. 15 días después de la muerte de Juan Pablo II en el año 2005, sobrevinieron conjeturas sobre quién tomaría las riendas de la Iglesia Católica. Después de 4 votaciones en el cónclave, el cardenal alemán Joseph Ratzinger se presentó ante el mundo en el balcón de las bendiciones y tomó el nombre Benedicto XVI. Tras la muerte de un papa, se inician los preparativos del funeral y el tiempo de oración y luto en los días inmediatamente anteriores al llamado y establecimiento del cónclave.
En razón a que Benedicto XVI renunció a su papado, dicho periodo de luto no existe y el proceso de convocatoria al colegio cardenalicio ha sido diferente. En cualquier momento durante las congregaciones generales se definirá qué día comienza el cónclave y con él el proceso de selección del nuevo obispo de Roma y papa para el mundo. Las características que debe reunir el nuevo pontífice y el nuevo papa deben ser de apertura hacia una iglesia moderna, es decir, una iglesia que esté ubicada en el tiempo que estamos viviendo. La iglesia debe estar, digamos, ubicada en esa situación, en el sentido de que la humanidad entera tiene una cantidad de necesidades y son necesidades físicas. La iglesia debe recalcar, en este caso el papa, las necesidades espirituales que lógicamente son las más importantes y las que pues, nos han de conducir a una vida mejor. ¿Qué espera del nuevo papa? Que sea un buen evangelizador y que ayude mucho en la Iglesia Católica, que me gustaría que conociera Colombia y fuera pues que viviera o hubiese estado acá en Colombia. En Colombia estamos orando para un nuevo papa que haga cosas lindas por el mundo. Ya regresamos con Precónclave, tiempo de oración y discernimiento. Continuamos en Precónclave, tiempo de oración y discernimiento. Estamos en el precónclave, tiempo de oración y discernimiento. ¿Creen ustedes entonces que el precónclave va a terminar el viernes, mañana? Yo creo que técnicamente el precónclave debe terminar el viernes o el sábado. Siempre ha sido una buena semana y los precónclaves anteriores siempre ha sido una semana, pero había tiempo anterior para que llegaran los cardenales. Como aquí no hubo papa difunto, entonces se ahorró el tiempo de los novendiales, los 9 días, y por eso estamos diciendo el de Vietnam no ha llegado, pero el de Vietnam está dentro del tiempo. Lo que pasa es que esta parte, que si bien tiene reserva en la comunicación, no tiene el secreto sacramental que va a tener el cónclave. Entonces hay noticias que se van colando, pero como se estaban colando tanto, hubo ya la prohibición por parte del Camarlengo de que se hagan ruedas de prensa, porque las ruedas de prensa normalmente en la cultura occidental a usted le preguntan para que usted diga lo que el periodista le está preguntando. Entonces las suspendieron por eso. Ya a partir de ayer no hubo rueda de prensa, hay simplemente comunicado, pero creo que termina esta semana. Hoy por la tarde hubo una misa en la Basílica de San Pedro con los cardenales que quisieran asistir, pero es lo que ustedes tienen en la presentación, reflexión y tiempo también de oración, porque no se les puede olvidar a los comunicadores de que este es un ente espiritual que transmite el mensaje del Evangelio y que para eso está hecho. Algunos creyentes, algunos católicos también pueden generar como cierto susto. Por Dios, que no hablemos de reformas, ni de progresismo, ni de esas cosas en la iglesia. Seguramente en esta semana algunas líneas pastorales se refirieron los cardenales. ¿Ustedes creen qué líneas debieron trabajar los cardenales en estas congregaciones como líneas interesantes que les fijaron a ellos mucha atención? Pues yo recordando un poco los temas que se dieron en el Concilio Vaticano II, pues pensaba mucho en eso mismo. O sea, la Iglesia vio la realidad de la familia, que es súper importante, ¿no? Y al fin de cuentas, la Iglesia también es una familia. Y el núcleo donde se desarrolla y crece la fe es en la familia. Entonces, ¿qué pasa con la familia hoy, no? ¿Cómo está la cuestión? Por ejemplo, otro de los temas grandes del concilio era el apostolado de los laicos, ¿ya?
eso es muy importante, o sea, cómo de verdad estamos dándole al laico el papel que tiene en la iglesia o no, o seguimos un poco clericalizados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Después de esa encíclica de Christi Fidelis Laici tan importante, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, el concilio la inició, siguió esto, ¿qué está pasando? También la cuestión de tipo social. Yo creo que otro tema muy importante, pues ya no diría la parte, ahí se afrontó la parte de la liturgia, eso pues se ha ido encarnando algunas veces con algún que otro abuso, pero bueno, se ha ido perfilando. Pero de todas maneras, hay otra serie de temas que están en el fondo de la gente y que son problemas de tipo pastoral, que uno cuando está metido dentro del pueblo lo ve. Por ejemplo, qué pasa con los matrimonios, con los divorciados vueltos a casar, qué pasa con ellos, qué doctrina hay, qué pasa con toda la parte de la natalidad, que es también tan importante. Ahora en este mundo en que toda la parte sí, la bioética, la bioética claro, se ha desarrollado, entonces cómo está pues toda esa parte. Por ejemplo, cómo está la parte de la formación en la iglesia, la catequesis, ¿ya? Porque yo tengo también la experiencia, sobre todo en el mundo del campo, de que mucha gente, muchos se han perdido montones de fieles, por decir perder entre comillas, ¿no? Porque emigran a las sectas. ¿Y por qué? Cuando uno se cuestiona, ¿qué es lo que pasa? Algunos dirigentes de las protestantes nos dijeron lo siguiente: es que ustedes como iglesia los dejan listos, ustedes les preparan, les dan toda la doctrina y nosotros le damos la experiencia de Dios y la experiencia de Jesús, ¿no? Y eso hizo que nosotros, al menos en la parroquia en donde yo estaba trabajando últimamente, se formaron unos grupos con una poco la metodología protestante, pero dentro de lo que es nuestro. Y si viera la reacción tan fenomenal de toda esa gente, y es gente sencilla, pero que iba teniendo esa experiencia de Jesús. Y esos grupos se han ido creciendo y creciendo. Yo creo que ese tema hay que verlo, no tanto la necesidad de proselitismo, de que haya sacramentalismo, porque muchas veces en la iglesia hemos tenido ese fallo, ¿no? Sino de verdad cómo le damos a la gente una experiencia de Jesús. Porque pues Jesús empezó con 12, ¿no? Después nombró a otros 72, pero los quería plenos, aun con fallos. En cambio nosotros queremos es como número, ¿ya? Y entonces fracasamos y a la misa no fueron, pero ¿por qué no fueron? Nos sentimos fracasados si había una procesión y la gente no fue, ¿no? O al contrario, que van a la procesión porque se hacen muchas cosas de tipo popular, pero a lo que alimenta de verdad el espíritu no. ¿Pero por qué? ¿Dónde está el fallo? Entonces, todos esos son tipos de cosas que teníamos que preguntarnos. ¿Cómo va la educación misma? En este mundo globalizado, como bien hablábamos, que tiene una visión empresarial que se ha colado en la educación, pero tremendamente. Entonces, ¿cuál es nuestro papel y cómo tenemos que afrontar las cosas? Entonces, todos son temas, a mi gusto, y se quedan. Debieron tratar. Ya, y son temas, por ejemplo, me comentaba un cardenal que no comentan lo que ha salido allá de ideas, sino temáticamente. El tema de la vida. El tema de la vida es un tema que ya lo trataron, pero cuando nosotros decimos vida, pensamos siempre en la dimensión temporal de la vida. El hombre de iglesia, la mujer de iglesia, piensan en esta y en la vida eterna. Entonces el tema tiene una dimensión de aquello de que la vida se cambia, no se pierde. Segundo que trataron ellos es el asunto de la verdad. Si hay una cosa hoy día perdida es ¿qué es la verdad? Recordemos que es la gran pregunta que Pilatos le hace al Señor y el Señor le empieza a contestar según las limitaciones que tenía Pilatos para entender. Entonces el segundo es el de la verdad, que incluye también toda la corrupción que está detrás, afuera y adentro de la iglesia, porque no tenemos por qué asustarnos, porque el ser humano, la iglesia está hecha de seres humanos. En tercer lugar, fuera del tema de la verdad, está el tema del bien común.
Hoy día, con el asunto de la pobreza, de la crisis, etcétera, la Iglesia es una impulsora y garante del bien común, con una cuestión que se llama todavía, creo, caridad y que se expresa en términos políticos de solidaridad. Y finalmente la Iglesia está en una actitud de discutir de nuevo con la ciencia, ¿ya? De discutir de nuevo con la ciencia, y está en una actitud de dialogar de nuevo, más profundamente, con los cristianos protestantes que seriamente y desde la doctrina están buscando la reunificación de las iglesias en la Iglesia cristiana, católica o cristiana evangélica de Jesucristo. Son temas serios. serios. Hay que quitarle dos cosas. Uno, el tema de pronto de sin fundamento noticioso, medio de policíaco ahí raro, pero también el otro tema de como que el diablo está por ahí suelto en el cónclave y entonces hagamos por favor que se conviertan todos porque ahí va a sonar azufre. O sea, sí. Hay que quitarle como esas dos tónicas un poquito extrañas, ¿no? Pablo VI decía que a veces cuando no se tomaban estas cosas en serio, entraba un cierto humo de Satanás que era necesario reconocerlo no solamente por el olor, sino por los signos que daba de admiración o de perplejidad para poder sacarlo a tiempo de la iglesia. Ahí está el tema del discernimiento que tiene el título de este programa, ¿no? Tiempo de oración y de discernimiento, ¿no? Yo como soy de espiritualidad ignaciana, nosotros nos movemos mucho por esa parte del discernimiento, que es tratar de ver, como dice San Ignacio, cómo el diablo se nos presenta con postura buena, bajo imagen de Subangelo Lucis, dice... Que el bueno soy yo y los malos son los otros. No, no es tanto, sino se presenta bajo cara de bien, ¿ya? Y todo es tal cosa, pero en el fondo, si uno sigue por donde va el camino, termina en el mal. Y es que el diablo es muy inteligente, claro, muy inteligente. Eso sí, la capacidad de captación que tiene esa entidad, que también es una entidad espiritual, pero del espíritu desviado, indudablemente que sabe hacer su tarea. Y lo tonto es que nosotros sigamos pensando y aceptando que los hijos de las tinieblas por siempre tienen que ser más hábiles que los hijos de la luz. Y eso es lo que hay que derrotar con un nuevo pontificado, que sobre toda esta construcción hay que ver que desde cuando la Iglesia perdió muy buena parte de su poder temporal, los papas son una construcción de santidad progresiva hasta el día de hoy. Sí, porque cuando estaban con el poder temporal, qué cosa tan triste, qué barbaridad. Esto es otra realidad. Claro que sí. Y ojalá, todavía queda una partecita por hacer, que alguno de los cardenales se atrevió a decir que ya era hora de acabar con títulos como eminencias, excelencias, y todas las encias a las que las gentes aspiran por vanidad que no por santidad. El título básico que se pretende dejar es el de padre y el de monseñor, en el sentido de que es el pastor de los pastores. Interesante. Muy bien, se acercará el cónclave. Hicimos esta nota porque ahora en este segmento vamos a hablar sobre el cónclave. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué cambios hay? ¿Qué se espera? Veamos esta nota. El cónclave es la reunión de los cardenales de la Iglesia Católica para elegir papa. La palabra procede del latín cum clavis, que significa bajo llave, y es denominado así por las condiciones de aislamiento del mundo exterior en que debe desarrollarse el proceso. Las sesiones del cónclave de este año serán presididas por el cardenal Giovanni Battista Re. El primer acto de la elección pontificia es la Misa del Espíritu Santo o Proeligendo Romano Pontifice, en la mañana del primer día en la Basílica Vaticana. En la tarde del mismo día inicia la solemne ceremonia de entrada en el cónclave y el juramento de los 115 cardenales electores, todos ellos menores de 80 años. La procesión arranca de la Capilla Paulina para llegar a la Capilla Sixtina, sede del cónclave desde el siglo XVI.
Concluida la procesión, comienza el cónclave. Las puertas de la Capilla Sixtina se cierran y se pronuncia la frase extra omnes, todos fuera. A partir de ese momento se da inicio a las sesiones de votación. El nuevo papa deberá ser escogido por las 2/3 partes de los cardenales electores, 78 votos. El humo que saldrá de la chimenea de la Capilla Sixtina informará los resultados. Las fumatas son provocadas por la destrucción de las papeletas de los cardenales con el nombre de su candidato. Después de 3 días de escrutinio sin elección, al cuarto día los cardenales tienen una jornada de retiro y reflexión. Eso podrá suceder hasta el escrutinio número 33. A partir del siguiente, las votaciones tendrán como únicos candidatos a los 2 cardenales más votados hasta el momento. Si el color que sale de la chimenea es negro, los cardenales deben seguir votando. Si es blanco, significa la señal inequívoca y gozosa del Habemus Papam. Vamos a referirnos ahora al cónclave. Seguramente la otra semana será la semana del cónclave. Sí, sí. Hablemos del cónclave, porque también seguramente la otra semana se van a elaborar muchas suspicacias en torno al cónclave. Busquemos el sentido espiritual, teológico de esta realidad y acerquémonos también a lo que va a proceder, cómo funciona, cómo es ese procedimiento. Bueno, desde el punto de vista, como ya mencionamos antes, el primer concilio, un poco reunión, así como de discernimiento, fue el de Jerusalén, ¿no? Y yo veo que en la historia, pues siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia ha sido bien clara en que las cosas se hacen en clima de oración y discernimiento, porque lo que se busca es la voluntad de Dios. Y en este caso es buscar al vicario de Cristo. Yo hace poco leyendo unos escritos de Santa Catarina de Siena con el Papa, y hablaba un poco de la teología del papado y cómo pues lo veía como el Cristo en la tierra, ¿ya? A nosotros a veces, a la gente eso como que, ¿no? Y cómo así, si se pone uno en plan crítico, cómo está enredo si es un hombre común y corriente, porque Jesús es Jesús, ¿no? Pero sin embargo, la fe nuestra tiene que ir viendo que Dios se nos comunica de muchas maneras y que Él tiene la persona porque, pues, que nos conduce hacia Él, ¿no? Y por algo le dio el primado a Pedro, o sea, Él no puso ahí el grupo así nomás, sino fue, a través de la Biblia se ve bien claro cómo Él no solamente le dijo, te daré las llaves de la iglesia, sino que en algunas de las ocasiones Él se apartaba con Él y con los otros 2 discípulos que también nos van dando como una visión de lo que es los cardenales, los puestos que hay en la iglesia, que no son puestos honoríficos como la gente cree, sino que son puestos pastorales para un servicio. Más si eso lo hizo Jesús en un grupito que era chiquitito, en una iglesia de millones, pues tiene que haber esa gente que son los servidores de la iglesia y que tienen que ayudarle al Papa, pues en el gobierno de esa iglesia, que no es un gobierno, pues tiene que tener sus cosas de tipo temporal, pero que es un gobierno básicamente espiritual. Entonces, por eso el cónclave es tan importante, ¿no? Es todo el gobierno de la iglesia que se reúne para ponerse abierta al espíritu y discernir por dónde quiere que vaya y quién tiene que ser el sucesor y con quién van a trabajar como familia. Yo insisto mucho en eso de que la iglesia es la familia de Dios. Somos hijos de Dios, pero tenemos un padre, ¿no? Por supuesto. Hay una cosa muy interesante en el cónclave o conclave, y hay una distinción bastante grande, y es hasta la época de Pío IX, el que tenía la llave era el poder temporal, que los encerraba y decía, de ahí me salen ya con un elegido. Que hubo también, por ejemplo, cuando la elección de Pío X, que no fue el que ganó la votación la ganó el cardenal Rampolla, pero tenía un veto del emperador de Austria. Entonces, con ese veto no se pudo, tocó que fuera el obispo Sarto
el que asumiera como Pío X, y su primer acto fue eliminar esa condición, ese condicionamiento del que tenía la llave, ¿ya? Ahora la llave la tiene la Iglesia. Entonces es un cónclave en donde la Iglesia se encierra a sí misma para meditar, para rezar, porque es que la gente dice, es pura elección. No, entre votación y votación hay grandes sesiones de silencio, de reflexión, de oración, porque no se nos puede olvidar que esto es un acto de Iglesia. Eso es una cosa. Lo otro es toda la simbología. A partir del lunes, que creo que seguramente va a ser el cónclave, después de la misa de Proeliyendo Papa, o como dice el programa, Proeliyendo Sumo Pontífice, sin duda alguna salen por última vez a la plaza de Santa Marta, almuerzan por última vez, todavía no en cónclave, y después del almuerzo se ubican en la Capilla Paulina, que tiene los dos últimos frescos de Miguel Ángel. El uno es la caída de Pablo y el otro es la crucifixión de Pedro. Y de allí van a salir cantando el Veni Creator Spiritus en una procesión y van a entrar a ocupar los puestos después de que cada uno de ellos, con la parsimonia y la tranquilidad, porque los actos, la liturgia es eso, un respeto personal ante los compromisos de Dios. Cada quien va a ir pronunciando la fórmula del juramento. No se puede jurar entre todos una vez, no, es cada quien, porque ese compromiso es personal. Y entonces van en un orden. Los cardenales diáconos, que han sido como los ministros que se hacen al lado de lo que en el cuadro del juicio final es el infierno. El infierno, y entonces se van colocando desde el protodiácono, que es el que va a anunciar el resultado, se van colocando los diáconos, los 11 o 12, después siguen todos los cardenales presbíteros, y al dar la vuelta por este lado colocan junto a la resurrección a los cardenales obispos que sean electores, los más viejitos, ¿ya? Y de ahí recordemos que salió la vez pasada, el que estaba muy cerca de la resurrección era el cardenal Ratzinger, y después quedó el cardenal López Trujillo de Colombia, que sería hoy el que estuviera manejando el cónclave si la providencia no hubiera pensado otra cosa, y después sí el cardenal Sodano. Esa composición da la posibilidad de que los unos miren hacia los otros, y que miren hacia los otros, y está hecha de tal manera que nadie se puede ocultar detrás de la espalda de otro, sino que el asiento está colocado de tal manera que quede... Que todos se vean. Que todos se vean. Y ahí es cuando va a darse la conferencia central. ¿Qué papa para qué iglesia? Ahí desaparecen los colores, que los africanos no han tenido papas, tuvieron 4 al inicio de la iglesia, ¿ah? Los que no hemos tenido somos nosotros, pero aquí el asunto no es de nacionalidad, sino quién tiene el perfil, tampoco es de inteligencia, sino quién tiene el perfil pastoral de santidad para dirigir la iglesia. Terminada esa conferencia, sí viene el segundo extra omnes, en donde ya estos dos que participaron en la conferencia tienen que irse, ya no por la puerta que da a la sala clementina, sino por la puerta de la sacristía, y al otro lado de la puerta de la sacristía están los médicos, los enfermeros, la gente que podría asistir en cualquier eventualidad a los cardenales, pero que también están condicionados por el juramento que han prestado. Está esto del cónclave, vamos a seguir conversándolo. Hicimos esta nota para seguir reflexionando sobre ello. No
termina de sorprender la cantidad de información y la rapidez de su difusión desde la renuncia de Benedicto XVI, la convocatoria del Colegio Cardenalicio, el comienzo y desarrollo de las congregaciones generales, las ruedas de prensa y sobre todo el ir y venir de comentarios y el bombardeo de los medios de comunicación sobre los supuestos cardenales opcionados a papa. El afán de la primicia es para algunos más importante que la realidad misma. Los procesos electorales que solemos presenciar se basan en juegos de poderes, y a esto es a lo que algunas fuentes informativas pretenden reducir el cónclave de elección del nuevo pontífice. Si bien la responsabilidad de elegir al Papa recae en los cardenales electores, este es un tema que compete a toda la Iglesia. Con tantas notas periodísticas, suposiciones y cábalas, la oración y la espera prudente son lo recomendado para los fieles en este momento trascendental de la Iglesia. Dedicar tiempo al encuentro con Dios, en soledad y silencio o acompañados, es la vía más aconsejable para entender la labor de los cardenales y esperar un resultado favorable para el mundo católico. Yo opino que debe ser un hombre parcial que sepa dirigir el mundo, porque ellos son los que nos dirigen. Él es el que dirige el mundo, que sea inteligente para eso. Que haya un papa colombiano, que es lo que queremos en este mundo, para ver si se acaba esta guerra, haya paz y podamos vivir mejor que como todo el mundo vive en este mundo. Lo que yo espero es que sea un papa elegido por el Espíritu Santo primeramente, y que ore mucho por nosotros, que volvamos a creer en la religión católica, ya que hay muchos que no creen, en especial los jóvenes. Esperamos que el nuevo Papa haga muchas cosas por Colombia y que oremos para que él nos haga muchas cosas buenas. Ya regresamos con Precónclave, tiempo de oración y discernimiento. Continuamos en Precónclave, tiempo de oración y discernimiento. Bueno, en este último segmento, con la hermana Clemencia Carrizosa y el doctor Guillermo León Escobar, vamos a hablar sobre lo que significa este cónclave. Vimos en el primer acercamiento que hay todo un camino espiritual, un camino de oración, de discernimiento. Esto no son elecciones de Junta de Acción Comunal, pues, donde hay planillas y entonces todos votan por esta planilla y yo prometo. No es eso. Es decir, tenemos que quitar absolutamente en la cabeza todo esto, pero sí es un tiempo donde ha nacido toda una serie de reflexión del tipo de iglesia para el mundo y del tipo de pontífice para esa iglesia y para ese mundo. Se cierran las puertas y ya de ahí en adelante ellos se demorarán, no creo que 33, yo creo que serán más o menos que, ¿cuántas votaciones? Yo creo que tendrán, si empieza el lunes, una votación en la tarde del lunes, las 4 del martes, las 4 del miércoles, y yo creo que ya para el jueves se tendría un papa elegido para poderlo presentar ya el día viernes, en el caso de que hubiera una elección más para llegar a las 2/3 partes, pero de ahí no pasa. De manera que este domingo estamos sin pontífice, el próximo domingo lo tendremos y empezará toda una serie de eventos que le permiten a ustedes como maestros de la televisión hacer el programa de la coronación o de la creación, de la aparición del pontífice ya en la Plaza de San Pedro, recibiendo los símbolos que le serán portados por el cardenal presidente del colegio y por el camarlengo vigente, para que él pueda, a partir de ese momento,
dar todas las indicaciones. Pues yo creo que entre jueves y la mañana del viernes se tendrá pontífice. Roma acostumbra a utilizar la tarde para dar la noticia, porque sin duda alguna hay que entender que el pueblo romano, después de las 6 de la tarde, está en la plaza de San Pedro. De resto es posible que estén todos todavía trabajando, porque en Roma el trabajo no se interrumpe, por ejemplo, nunca ni por el Jueves Santo ni por el Viernes Santo. Sigue la gente trabajando. Sigue trabajando. Y yo creo que realmente vamos a tener esa alegría el día o jueves en la noche o el día viernes. A nosotros nos llegará la noticia, por supuesto, hacia el mediodía. Horario de Roma, 6, 12... La gran ventaja, fíjate que a veces vivir atrasados es una gran ventaja, porque nos adelantamos. Nos coge fresquito la noticia. Nos coge frescos la noticia, porque sin duda alguna en el momento en que es una cosa muy bonita, en el momento en que es nombrado viene la pregunta, ¿usted acepta o no acepta? La tendencia de las votaciones se va viendo, me imagino, va saliendo algunos, y los cardenales, el Espíritu Santo va acomodando el tema. Él organiza porque hay que recordar la famosa elección del cardenal Siri y del cardenal Bellini, que ninguno de los dos obtenía el número de votos necesarios. Y el Espíritu Santo y los electores se cansaron y dijeron, no vamos a seguir con este empate técnico, busquemos un tercero. Y ese es el que sale adelante. Y entonces, tener la mayoría de entrada no es ninguna garantía. Recordemos el dicho aquel que al cónclave entra de papa. Cardenal, de papa sale de cardenal. Sí. Y entonces ese señor se le pregunta, ¿usted acepta o no acepta? La misa proeligiendo papa tiene una partecita que es muy interesante. Si se invoca al Espíritu Santo, no le digan no al Espíritu Santo. Por supuesto. No le digan no al Espíritu Santo, que fue la trampa en la que cayó el cardenal Ratzinger. Ratzinger no era, él personalmente no era el candidato. Había otros que habían pensado en él, pero no él. Él nunca asistió a reuniones de orden de la corte electoral que se forma, y entonces dijo en la misa y comentó de que uno no le puede tomar el pelo al Espíritu Santo, sino que lo que él indique hay que aceptarlo. Y él le pedía a sus hermanos que el que salía elegido aceptara, y salió elegido él. Y el que había pedido durante 3 años antes irse en pensión porque estaba muy cansado, porque el cansancio no es de ahora, le tocó decirle sí transitoriamente al Espíritu Santo. Entonces él se sienta allá y vienen y le hacen la segunda pregunta. ¿Se sienta allá es dónde? En el asientico que tienen preparado en la Capilla Sistina en la mitad. Hay un asientico solo. Hay un asientico solo para el que salga elegido. Y le dicen, ¿usted acepta o no acepta? Él no puede decir, espere un momentico que voy a... No, ¿acepta o no acepta? Y segundo, ¿con qué nombre piensa gobernar o el timonel de la iglesia? Con tal nombre. En ese momento, antiguamente caían los palios. Lo vimos en lo vimos. Ya hoy los palios no existen, sino viene el gran aplauso y él sale por el camino del infierno. ¿Así? A la sacristía, que la llaman el templo del pianto, el templo del llanto. Y allí lo encierran para que él tenga 10 minuticos para medir el tamaño del compromiso y de la responsabilidad que ha adquirido. Lo llaman la sacristía o el templo del llanto. Mientras eso ocurre... Solo, ahí se queda solo. Solito. Cierran. Solito, ahí no hay sacristán ni nada de eso. Hay un reclinatorio donde se ha arrodillado la mayoría de los pontífices de la época de la era moderna, y pasando un cancel están los sastres
ya saben cuál es la medida, han tenido las 3 sotanas, uno tipo Pío XII, Pablo VI, la otra tipo Juan XXIII y una intermedia, entonces ya saben cuál va a ser. Y están echándole aguja e hilo para tenerla lista. Cuando él se levante, pasa a esa otra parte de la sacristía a vestirse de blanco. O sea, esto es inmediato, es decir, elegido diciendo acepta, cómo se va a llamar, y tiene que pensar en el nombre ya, o sea, no es... Yo creo que algunos tienen la previsión de saber que lo que para nosotros en el mundo común es un juego de vanidades, en ellos es un juego de responsabilidades, porque indudablemente nadie puede decir seriamente, yo no soy. Si está participando, él puede llegar a ser. Y en ese momento, cuando él dice sí, ¿sale el humo blanco o es en qué momento? En ese momento cuando ya él dice sí. Cuando ya él dice sí, van y queman. Antiguamente se quemaba la paja seca para que saliera humo blanco con los papeles de votos. Y se echaba agua encima para que saliera negra. Hoy día se quema con una cantidad de papeles, porque los cardenales no pueden sacar un solo apunte. Ellos tienen una libreta y la tienen que dejar completa. No pueden escribirse en la mano nada. Entonces hay que confiar que el secreto pontificio en buena parte está cubierto por el inicio del Alzheimer. El tránsito a la elección del Papa hasta que salga el Papa se tiene que demorar eso más o menos 1 hora. Eso se demora más o menos 1 hora o más, porque pasa cada uno de los cardenales. Sale después con la sotana blanca otra vez entra a la Capilla Sixtina. A la Capilla Sixtina, y cada uno de los cardenales, antiguamente se hacía el beso en el pie, hoy día se hace el saludo sobre el anillo que él lleve. En ese momento todavía no es el anillo oficial del pescador, pero sí se hace como acatamiento a las decisiones y a la bendición que él va a impartirles después. Entonces ahí pasan los 114 restantes. Terminado eso, él les dirige una palabra. Recuerden que cuando el señor Ratzinger les dirigió una palabra en latín, y la mayoría de los cardenales tuvo que salir a preguntar qué había dicho el Papa. Pero bueno, eso se nos perdona hoy día, que la lengua oficial de la Iglesia no sea compartida o conocida por todos. Fíjese que como había habido tanta filtración de los Batilix y todo eso, el Papa, el anuncio que hace, lo hace en latín, con la certeza de que nadie va a entender. Terminado eso, ¿qué pasa ahí? O sea, ya se vistió de la sotana blanca, ya saludó a todos los cardenales. Les dijo su mensajito. Le dio su mensaje. Y entonces aparecerá el cardenal protodiácono, que es un cardenal francés, un hombre de una inteligencia extraordinaria. Fue ministro de Relaciones Exteriores de la Iglesia, el cardenal Torán, y entonces preside al Cristo. El Cristo va detrás del cardenal con los dos que ya han entrado, porque ya se sabe, los ceremonieros ya saben, sale y a decir el anuncio Vobis. De la Capilla Sixtina se trasladan hasta el Vaticano por algo secreto, porque ahí ya muchos hay un conocerían. Pasadizo por la sala del trono, que es la sala Clementina, y de ahí van bordeando por toda esa loggia, la tercera, hasta el balcón. Hasta el balcón del Vaticano. Hasta el balcón de la Basílica, que es el único, la única parte que tiene unos mármoles incrustados para indicar que ahí, desde ahí solamente habla el Papa. Pero en ese momento, cuando sale el Papa, ya está revestido una cantidad de cosas. Ya, ¿en qué momento ejercen ese ya tiene revestimiento? La sotana blanca, que se le ha puesto sobre los vestidos que él traía, por eso
Y fue tan desconcertante que Benedicto XVI venía con sotana blanca y con suéter negro, ¿ya? Entonces eso para los protocolantes, para la gente de protocolo, chillaba, ¿ya? Pero trae encima la gran estola de Pedro y Pablo, la estola pontificia de color rojo, porque es la asunción de la voluntad del martirio. Y entonces es cuando él se dirige una o dos palabras, después de que Torán haya dicho, anuncio a vosotros una alegría inmensa, tenemos papa, ha sido elegido el cardenal tal, ¿ya? El cardenal tal, y en ese momento Torán se hace al lado derecho y entra el nuevo papa a dar su primera bendición, Urbi et Orbi. Esa es la primera bendición. La primera bendición, que es como el acto inicial de la toma de posesión del pontificado. De ahí en adelante, ya lo que se espera es la misa donde... Ya, de ahí en adelante viene el último capítulo del libro que usted... de las determinaciones, en donde el Papa tiene todo el poder, pero debe tener toda la capacidad de obediencia, porque él no puede saltar por encima del ceremoniero, a quien le debe obediencia práctica, porque es el que le dice, se mueve para tal lado, haga tal cosa, y eso le durará todo el pontificado. No es que él pueda improvisar. Sobre las formas, la Iglesia no improvisa. Sobre el fondo, la Iglesia decide con calma. Hermana, estamos cercanos entonces al cónclave. La invitación que le hacemos a toda la gente que está sus ojos puestos en esto, en esta etapa, ¿es a qué? Como familia, permanecer como los primeros discípulos esperando la venida del Espíritu Santo en oración, ¿ya? Pidiendo que el Espíritu Santo de verdad sea el protagonista de todo el cónclave, y pidiendo que pues nosotros que pues somos pecadores ilimitados tengamos, tanto los fieles, apertura de corazón, como los cardenales, también apertura de corazón a escuchar lo que Dios quiere decir en ese momento, lo que el Espíritu está inspirando, ¿no? Entonces, como hermanos, como familia, permanecer en la oración. El discernimiento, obviamente, ya lo van haciendo los cardenales. Nosotros, como hijos, apoyando toda esa decisión y esa obra del Espíritu Santo. Esta nota es muy importante para cerrar este programa. Es importante que la veamos para que podamos terminar esta reflexión. Veamos esta nota. Al servicio de la misión evangelizadora de los miembros de la Iglesia está la sucesión apostólica de los obispos. Jesús dijo, habrá un solo rebaño y un solo pastor. La unidad de la Iglesia Católica consiste en la firmeza de la fe, la caridad, la esperanza y el amor, virtudes que mantienen vivo nuestro ánimo para actuar conforme a la voluntad divina. Las enseñanzas de los apóstoles y sus sucesores han sido escuchadas por siglos. Su guía ha sido faro para caminar por el sendero correcto. La Iglesia es del Señor y todos somos Iglesia. El mundo entero eleva sus plegarias por la misión de los cardenales electores del Sumo Pontífice en el próximo cónclave. Para permanecer firmes al Evangelio y mantener viva la esperanza, encomendémonos al amor del Padre, al poder del Espíritu Santo, a la intercesión de la Virgen María y a la oración de Cristo por su Iglesia católica, apostólica y romana. De esta reflexión que hemos hecho a lo largo de este programa queda claro que esta es una acción del Espíritu y que somos una familia que conduce esta iglesia, esta barca, el Espíritu. Él sabrá a quién escogerá y qué nombre le pondrá, inspirará. Ustedes, les pregunto esto, ¿qué nombre les gustaría que tuviera el próximo Papa? Bueno, a mí
así de momentos, se me ocurren dos nombres, no un hito, sino dos. Uno que podría ser Juan Pablo, ¿ya? Juan porque pues enseguida me hace ver el amor, el apóstol que predica el amor, que trata de vivir el amor, la fidelidad. Y Pablo, pues por toda su energía, su amor también a Cristo, ¿no? El saber poner a Cristo en el centro, y también por su celo apostólico. Y el otro nombre que me gusta muchísimo, y pues no es porque yo lo lleve, sino por lo que significa, es Clemente, ¿ya? Porque pienso que es la misericordia de Dios, ¿ya? Y Dios, más que, por ejemplo, yo en el rezo del credo, cuando rezamos, pienso más que en Dios Todopoderoso, pienso en Dios misericordioso. Y nuestro mundo, nuestra iglesia necesita esa mirada bondadosa, misericordiosa, la que es del Padre Dios. Por eso pienso en eso. Juan Pablo Juan 24, sí. Y Clemente... Clemente sería que como Clemente... No sé cuánto ¿sexto? sería. Clemente V. No, Clemente, creo séptimo. que hubo como 12 Clementes. Sí, hay muchos Clementes, sí. Bueno, entonces, pero bueno, el nombre en sí, ¿no? Clemente. No, yo sí tengo la cabeza mía clara sobre un nombre, Lucas. ¿Lucas? Lucas, por una sencillísima razón. Lucas es un evangelio que indudablemente para los momentos en que estamos viviendo, en el ámbito de una globalización tal, Lucas, aquel que fue médico del emperador Tiberio, que se jubila de ser el médico del emperador y se va a la búsqueda de su amigo Pablo de Tarso, y se va y se encuentra con Pilatos, que le cuenta cosas y que le dice dónde está haciendo de las suyas Pablo, y va y lo encuentra, y después se convierte en el primer gran historiador, no solamente de la vida de San Pablo, sino de la historia de la Iglesia, de los hechos de los apóstoles. En este momento, cuando uno lee los hechos de los apóstoles unidos al Evangelio de Lucas, entiende la primera dimensión de la globalización, cuando ese evangelio de no tendréis sino un solo pastor es la voluntad global de estar presente para todos en la iglesia. Eso es Lucas. Y Lucas es de una claridad teológica y de una claridad pastoral increíble. Hoy día hay 4 o 5 libros muy interesantes sobre la actualidad del pensamiento y de la visión de San Lucas en el mundo globalizado. ¿Y sería el primer papa que se llamara Lucas? Claro. Sería el primero, para que no agotemos tanto los números romanos. Y también me gusta de lo de Lucas, pues todo lo que habla de la Virgen María. Claro, entonces es excelente. Claro, eso, porque es mariano. Es mariano, por eso. Es mariano, es mariano, pero él sabe colocar muy bien dónde están los énfasis. Y además que tiene una gran virtud, aguantar el mal genio de Pablo. Y enriquecerse con la doctrina paulina, eso es extraordinario. Bernabé casi lo logra. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos mucho a la hermana Clemencia, al doctor Guillermo León Escobar, que nos hayan acompañado. Estaremos muy pendientes de todo este proceso. Como ustedes se han dado cuenta, el canal Cristovisión ha acompañado y les ha ayudado a todos ustedes. Ese es el objetivo, acompañarlos y ayudarlos a vivir intensamente esta experiencia como una experiencia de fe, pero con una alta y sólida reflexión. A todo el equipo técnico del canal Cristovisión y de producción, muchas gracias por estar con nosotros, y a ustedes también muchas gracias. Usted se va para Roma pronto. Yo salgo para Roma este domingo, porque es que mientras uno pueda, hay cosas de la iglesia que usted no se puede perder, y menos mal que la televisión existe para que todos los colombianos y de países vecinos puedan ver lo que acontece. Pero hay algunos que aprendemos con el olfato.
nos contará algunas cositas. Sin duda. Lo veremos la otra semana por allá por vía Sky, todas estas cosas que usted nos pueda contar. Perfecto. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros gusto. también. A ustedes muchas gracias, queridos cristovidentes, por compartir con nosotros esta experiencia y seguiremos adelante para que podamos ver el mundo con los ojos de Jesús. Ya. Muchas gracias. Muy bien. Muy bueno. Precónclave, tiempo de oración y discernimiento. Porque sin duda alguna en el mundo comercial de la televisión se vive de la información, pero también de la imprecisión sobre la misma información, haciéndole en muchos casos de buena voluntad decir a la Iglesia lo que la Iglesia no está pensando. Claro que sí, claro que sí. Hermana Clemencia, ¿cómo ha visto usted estos días? ¿Cómo se ha observado toda esta realidad que vive la Iglesia? Pues hay diferentes cosas. La gente, sobre todo el pueblo sencillo, pues busca información porque pues, se han sentido desconcertados ante la renuncia del Papa. Y como bien decía el embajador, no solo la televisión, sino la prensa se han encargado pues, de quedarse en detalles absurdos, ¿no? Y yo le comentaba al embajador, por ejemplo, esa noticia que sale, no, gracias a Dios, no muy grande, pero en un rinconcito, que un sacerdote quemó la foto del Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, ante el escándalo de sus fieles, ¿no? Entonces, esas cosas desconciertan, porque la gente se pregunta, ¿y esto qué quiere decir, no? Y como cuando dice, porque la razón que da es porque un pastor no abandona a sus ovejas, ¿no? Y no se dan cuenta, o sea, falta dar esa visión profunda del testimonio que ha dado el Santo Padre, ¿ya? Otra gente, pues, tiene sus imaginarios, sus tradiciones, y entonces, pues se pregunta qué está pasando. Papa en torno ahora al precónclave de la reunión de las congregaciones generales. Por eso este jueves y este especial que también se repetirá en algunos días, tiene ese objetivo, poder analizar, acercarnos a lo que ha sucedido en el Vaticano, en estas reuniones con los cardenales y estas congregaciones. Hemos hecho esta nota para que recojamos un poco el análisis que tenemos sobre lo que significa que estos cardenales se reúnan para trabajar y escuchar a las congregaciones generales. Veamos la nota.
28 de febrero a las 8 de la noche se dio inicio al periodo de sede vacante. Las puertas de Castel Gandolfo se cerraron y con serenidad el mundo despidió a Benedicto XVI. Al día siguiente, en el aula Paulo VI del Vaticano, el padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, anunció la primera reunión del cardenal decano Angelo Sodano con los miembros del Colegio Cardenalicio en las congregaciones generales. Dichas congregaciones son un proceso espiritual, analítico y de preparación para los electores del nuevo pontífice y se iniciaron el lunes 4 de marzo. A la primera congregación general asistieron 142 purpurados. Los cardenales electores serán 115 y se espera que durante esta semana lleguen los faltantes, situación que permitirá definir la fecha de inicio del cónclave. El padre Lombardi ha comentado que lo que ha percibido en los cardenales es un ánimo de gran serenidad, espíritu constructivo y positivo de afrontar estos tiempos. Cuando salen los periódicos, pues la lista de todos los papas pues que no se han portado bien, para no decir cosas más serias, ¿no? ¿Con qué fin, no? Y yo me preguntaba, y me he preguntado todos estos días, cuando teníamos que estar era más bien en oración, en postura de discernimiento, como ustedes lo ponen en el título del programa. ¿Qué es lo que buscamos, no? Desprestigiar a la Iglesia, hacerla verla como una institución pues tan humana y no con toda su misión espiritual, ¿no? Y eso por una parte es doloroso porque a lo mejor muchos de esos periodistas pues son bautizados y se confiesan entre comillas católicos. Entonces, ¿dónde está el sentido de familia? La hermana Clemencia nos coloca así, desencarnadamente, una realidad que yo creo que es el sentir de mucha gente, que puede decir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué le meten a esto tanta cosa de novela policíaca, de novela dramática, de cine? Acerquemos un poco a esa valoración de la misma realidad de los medios, embajador, usted que conoce un poco y está cercano a todos esos medios. ¿Es un tema publicitario, es un tema de análisis, es un tema de maldad? ¿Qué hay ahí? Yo creo que usted y yo que nos movemos en este ámbito de la comunicación, sabemos que cuando no hay noticias hay que crear la noticia para que el que no ha dado la noticia la desmienta y convierta ese desmentido en una noticia. Entonces, las noticias realmente han sido muy pocas. Han sido muy pocas, pero Precónclave, tiempo de oración y discernimiento. Hola queridos amigos del canal Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos los jueves hemos querido desde la renuncia del Santo Padre, emérito Benedicto XVI, poder hacer un análisis cada jueves, recoger con un grupo de especialistas lo que ha significado esa semana en torno al... Con un gran sentido de comunión en este empeño y esta responsabilidad grave de la elección del nuevo romano pontífice. Hoy jueves 7,
se realizó la quinta congregación general a la que asistieron 114 cardenales electores. Aún no se ha fijado la fecha de inicio del cónclave, pero se espera que a la llegada del cardenal vietnamita Jean-Baptiste Pham Minh Man se defina cuándo inician los escrutinios para la elección del nuevo pontífice. Y hoy nos acompañan precisamente para analizar, para observar esta perspectiva y para ayudarles a ustedes también en esta realidad, porque también son muchas las noticias impresionantes que todos los medios dan acerca de este precónclave, de esta reunión de congregaciones. Nos acompaña la hermana Clemencia Carrizosa. Ella trabaja como religiosa en el colegio Esclavas del Sagrado Corazón, es de la comunidad de las Esclavas del Sagrado Corazón en la pastoral, misionera mucho tiempo en Centroamérica y ahora va a trabajar aquí en Colombia. Hermana, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Su punto de vista como teóloga, como pastoralista, va a ser muy importante para nosotros. Y también tenemos aquí al embajador Guillermo León Escobar, que afortunadamente hemos tenido la dicha de que nos acompañen algunas de estos encuentros. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la renovada invitación. Lo he visto muy cotizado en estos días, en estas semanas, preguntándole a todo el mundo sobre todo lo que significa estos días para la iglesia. Pero créame usted que acá es el lugar donde se pueden hacer las correcciones y las precisiones,